tuya. Ándale. Sí. ¿Ya está grabando? Sí, ya. Okay. Bueno, ya estamos grabando, Rogelio. A ver. Bueno, ya. ¿Qué onda, Rogelio? Bienvenido otra vez a Uniendo Horizontes. Hola, Teco. Ya sé que ya platicamos un rato, entonces vamos a retomarle. ¿Cómo estás, Otto? Okay. Muy bien, ¿Sí? recuperándome y apenas adaptándome después de 2 años de pandemia que marcaron bastante a nuestra sociedad. Dices que acabas de empezar, ¿no? Me estabas diciendo ahorita. Acabamos de empezar actividades presenciales diarias. Ha sido gradual. Nos habíamos reintegrado al trabajo en la universidad de ciertos días a la semana. El 100% de los estudiantes no estaba viniendo, se estaban turnando. Y a partir del 10 de marzo ya estamos el 100%. ¿Y tú empezaste dando clases en línea y presencial? En línea y después presencial, pero no estaba asistiendo todos los días. Solo empecé con las clases en línea, que fueron los año y medio prácticamente, bueno, casi 2 años. Y después ya venía a dar las presenciales. Pero otros días que no daba clases podía trabajar en casa. Ok. Ya a partir de marzo estamos todos los días. Ya todo el mundo está aquí. Y tengo entendido que todas las clases ya son presenciales. Genial. No, pues qué gusto por ti y por los alumnos y alumnas, ¿no? Sí, hacía falta. Aunque no deja de ser extraño después de 2 años. Volver a tomar ahí el ritmo. ¿Qué es lo que más se te hizo extraño? Bueno, la plática de hoy va a ser sobre la historia, pero nomás para entrar, como ¿qué fue lo que más se te hizo extraño de volver, pues? Se pierde mucho bueno, en mi caso, y lo he notado, el contacto con un grupo numeroso de gente. Me ha parecido extraño. ¿Sí? Sí. Como... Pues no creo que no natural, pero tal vez un poco como que volverlo a aprender o algo así. Volver a relacionarse así de manera tan directa con grupos, con un grupo numeroso de gente ha sido algo que se había perdido al menos el flow, tal vez, así como que cómo fluir en esos lugares, en ese ambiente. El cómo... Cosas básicas, a lo mejor, de cómo comportarse, cómo tratarse mutuamente. Vale. Digo, habíamos estado en contacto, pero con un círculo muy estrecho, 1 o 2 personas, por todas las restricciones que había, pero ya, por ejemplo, con el estudiantado que asesoro o tutoro, pero es a nivel ya muy personal. Con grupos y gente que circula por la universidad ya en términos de multitudes ya es algo que había perdido la costumbre. Pero ya lo más para la última pregunta sobre esto, cuando dices así como que el tratarse es ¿en qué momento crees que me puedes dar un ejemplo de eso? De todos hablar al mismo tiempo o un ejemplo que puedas hacer. Bueno, en el caso de los cursos, bueno, sigue en mi caso, sigue persistiendo cierta reserva y temor de contagio a la multitud, porque en el transcurso de 2 años se acrecentó el miedo y el temor al tener que estar restringidos en nuestros movimientos y contactos personales, que no fuera de manera virtual. Entonces sigue estando ahí. Que como una pequeña reserva de cada quien. Esa precaución siento cuando está un grupo numeroso y interactuando tan cerca en espacios cerrados, se vuelve todavía. Y yo creo que, pues sí, no toda la gente, tal vez no toda la gente, pero toda la gente nota eso, pero tal vez a unos les preocupa un poquito menos y otros un poquito más, y como que es algo que está ahí todavía, ¿no? Sí. Además que, pues yo me había habituado a las clases virtuales. El estar en el aula ya de manera presencial exige quizá otras destrezas. Bañarte. Además, el ya traer encima del cuerpo algo más que la pijama. Sí, exactamente. Y también en los espacios abiertos. Sí.
Sí, cierto. Pues ver ya multitudes de una manera que no habíamos visto en 2 años también implica algunas dudas. ¿Cómo saludar a la gente? Ándale. ¿Cómo Sí, saludas cierto. Antes la gente se saludaba de abrazo, Ajá. de beso, de mano. Sí, dependiendo a quién, ¿no? Y O sea, ahora, a nadie saludabas así ahora nomás. no sabe uno cuál es el protocolo exactamente. Incluso portar el cubrebocas. Sí, exactamente. Te lo quitas, te lo pones, cuando sí, cuando no. Sí, yo llegué aquí a la OBC y... Bueno, estamos en la OBC en Tijuana. Y sí, llegué sin cubrebocas y veía que todo el mundo lo traía. Bueno, la mayoría de la gente. Ya no sé si ponérmelo o no, hasta que me dijiste, no, sí es... Se supone que sí lo tienes que traer. Sí, ya, sí. Bueno. Parte de las disposiciones, pero es una etapa de transición. Sí, entonces... claro. Y más si me dices que tienen que como unas 2 semanas que ya vinieron acá en presencial todos 3 semanas más o menos. 3 semanas, sí. Bueno. Oye, me acuerdo que te mandé un correo que dice, ¿qué onda? ¿Cuándo hacemos la próxima charla? ¿Cuál tema me dijiste que querías tocar, que querías hablar? De hecho, es como si estuvieras dándome una clase, ¿eh? Y pues tratamos de hacer una charla. Pues puede ser de las cuestiones de la historia, el futuro de la historia, o la historia ante los desafíos de un mundo o de un planeta que está en transición. Ok. ¿Cómo me presentarse eso? Porque como que ya con ese título como que tendría yo algunas dudas, pero sí. Si expones un poco más, tal vez te puedo acá Por seguir. ejemplo, estamos asistiendo en los últimos 30 años, partiendo, 40, desde los años de 1980, a una mayor conciencia y tal vez comprensión del riesgo en que hemos conducido a nuestro planeta con las iniciativas desarrollistas o los impulsos desarrollistas que sin freno que hemos llevado o implementado al menos en los últimos 2 siglos y medio, que han conducido a buscar resultados productivistas, de incremento de la riqueza, de explotación de recursos naturales que nos han conducido prácticamente al filo del abismo, con el deterioro ambiental, con el descubrimiento de que la fuerza humana, que como especie, somos también una fuerza geológica que ha provocado cambios ambientales que en muchos casos ya son o pueden ser irreversibles y que desde luego trastocan la forma de vida en la que hemos estado habituados en la modernidad, partiendo de que la modernidad es un régimen con el que hemos estado familiarizándonos al ser el hegemónico en el planeta en los últimos 2 siglos. Eso considero que requiere, y así lo están haciendo en muchos lugares, en muchos cubículos, en muchos laboratorios, en muchas aulas, requiere replantearnos el rol y el papel de la ciencia, de los conocimientos, de sus prácticas, para y con relación al planeta, con nuestra especie misma y con otras especies. Esto es lo que han inscrito o denominado o propuesto como antropoceno, que es una convención porque hay una serie de críticas hacia el término mismo, planteando y buscando nociones más concretas que señalen cuáles son las causas más directas y profundas de estos cambios geológicos que estamos atestiguando. Cuando dices antropoceno, ¿podrías definirlo un poco más? Sí. Es como un área de estudio que abarca todas esas elementos que dijiste o partes que dijiste, el ser humano, el ecosistema, todo eso, ¿o qué es? Es un término acuñado ya acuñado oficialmente a partir del año 2000 en una convención que tuvo lugar en la Ciudad de México sobre cambio climático, que la propuesta original es de Stromer, ya falleció, un científico, que junto con Paul Crutzen, que es un científico premio Nobel de física, propusieron para denominar la época
geológica que nuestro planeta está atravesando. Es decir, refiere a que por primera vez en los 4.500 y tantos millones de años del planeta, una fuerza o una especie se revela como una fuerza capaz de hacer cambios de índole ambiental a escala planetaria. Y esa especie es la humana. Sí, a eso refiere. Me gustó cómo cambiaste la palabra, ¿no? Porque una fuerza, dije, pues la naturaleza también es una fuerza. Pero cuando dijiste especie, lo especificaste, ¿no? El ser humano es el que está como... Pues ahora sí, como dijiste, ¿no? Es el que está generando estos cambios o está contribuyendo a estos cambios, ¿no? También. Y dentro de la historia, tú como historiador, ¿qué te interesaría a ti investigar o cómo ves la relación o cómo te gustaría abordar esa parte? Bien, lo está haciendo bastante gente, bastantes comunidades académicas alrededor del planeta. La historia, al presumirse como una disciplina de tipo científico que genera conocimientos y que se sustenta en una epistemología que se pretende científica, no está exenta de responsabilidades, de la necesidad de confrontar cualquier tipo de desafío de índole planetaria y reflejada en los distintos ámbitos, lo ambiental, lo social, lo político, lo cultural. Entonces, nuestra idea de ciencia está sustentada en los principios fundantes, en sus prácticas, en sus teorías, que fueron gestándose, elaborándose de una manera minuciosa entre fines del siglo XVIII y todo a lo largo del siglo XIX y desde luego el siglo XX. Y la historia como tal, pues abreva de todos esos principios, de todos esos fundamentos científicos. Pero muchos de esos fundamentos que están relacionados con las ideas derivadas de la Ilustración durante el siglo XVIII y consagradas durante el siglo XIX, son en su mayoría de índole antropocéntrica, es decir, que sitúan al ser humano en el centro de todo, como el centro del universo. Y eso ha obliterado, ha obstaculizado, bloqueado, ha sido construido sobre el resto, sobre la preeminencia, estableciendo la preeminencia de los seres humanos sobre el conjunto de las especies y de las cosas que conforman nuestro planeta. Eso ha hecho que el ser humano se asuma y se autoadjudique el rol de dominante, donde prácticamente todo lo que se encuentra en el planeta está a nuestro servicio y disposición. Digo, yo escribo la historia, pues... Así, las historiadores, consciente, inconscientemente, han o hemos contribuido también a ese estado de cosas. ¿Cómo? Explicando las relaciones con el tiempo y con las temporalidades de nuestra especie. Es decir, planteamos y partimos prácticamente de que el conjunto de historias que son narradas tienen a veces casi exclusivamente al ser humano como único protagonista, y todo lo demás pareciera que forma parte de una decoración, de un diorama, de un set, de un trasfondo que nada más donde acontece el drama humano. Sí, es como a lo que me empiezo a imaginar o a visualizar ahorita cuando es como si yo leyera a un historiador o historiadora que me está relatando parte de la Revolución Mexicana y que nomás se centre en los personajes. Y tal vez también sería muy importante también recalcar qué es lo que estaba pasando pues, como ciudad, o también con el paisaje, o también con ciertas especies, como a eso te refieres, como que generar un tipo de literatura o de historia que abarque un poco más. Que sitúe las diversas formas que la especie humana, en que la especie humana se relaciona con otras especies y con otras cosas y objetos. Ya. Forman parte también de la trama o del entramado, de ese tejido
que constituye las relaciones en el planeta. Forman parte de esos contextos y ambientes en los que nos desenvolvemos. Es bastante acotado centrarnos nada más a partir de nuestros propios hechos y obras humanas. Hay que incorporar todo aquello que va más allá del humano. Y esta manera de compartir la historia, de estudiarla, hay algunos o algunas personas que ya anteriormente empezaron con esta visión, o ahorita es cuando se está más enfocando, como que es cuando ahorita estamos tomando esa conciencia, o están tomando esa conciencia. Bien, siempre ha habido, cuando hay tendencias, giros, o se asumen nuevos criterios, nuevos paradigmas para explicar e interpretar sucesos, acontecimientos, hechos en determinado momento. Generalmente esto ocurre porque los criterios, conceptos, categorías previas ya no le dan sentido a las cosas. Entonces hay que buscar nuevas formas de interpretar, nuevas formas de decir las cosas, de enunciarlas. Eso implica resemantizar, darle nuevos sentidos a palabras y conceptos que ya están previamente circulando, o acuñar nuevos neologismos. Y eso implica también prácticas, asumir nuevas formas de investigar, de asumir la labor y la orientación dentro de una disciplina, en este caso científica. Y desde luego todo eso pues conlleva antecedentes. Siempre hay, si buscamos, vamos a llegar hasta quizás 2000 o 1500 años a encontrar algunos autoras que habían planteado o que pavimentaron el camino para llegar. En su misma manera de investigar ya tenían parte de esa... Pues ha habido preocupación por la naturaleza, por el ambiente, desde, al menos que hay registros humanos de ello. Pero ya en términos más concretos, las primeras preocupaciones ambientalistas datan de autores de fines del siglo XIX, que a lo largo del siglo XX fueron plasmándose y dando lugar a disciplinas ambientalistas o a visiones o perspectivas ambientalistas de las cuales la historia no fue parte, también tomó parte. Una de esas expresiones pues es la historia ambiental, que tiene larga data, al menos desde los años de 1930, pero dado que la conciencia sobre el cambio climático y el deterioro ambiental provocado o derivado de la actividad humana es algo relativamente reciente, que empezó ya a concretarse y a señalarse con mayor ahínco a partir de la década de 1980, y que los primeros movimientos datan ya visibles, palpables, contundentes, datan de la década de 1970, pues algo relativamente nuevo. Y sobre todo esto se empezó a concretar ya en los inicios del siglo XXI, la primera década, la década del 2000, cuando la misma ONU incorporó en su agenda las preocupaciones del cambio climático, y sobre todo las científicas han estado documentando ese cambio y ese desastre al cual nos hemos estado acercando, o del cual ya podemos constatar en bastantes latitudes, la acidificación del océano, por ejemplo. Bueno, lo más sabido y conocido es el orificio en la capa de ozono. Sí, que ya casi no se escucha eso, ¿no? Ajá, pero bueno, ha habido medidas que han ido tomando para aminorarlo. Pero también tenemos las sequías,
la destrucción ambiental de lechos la polución, de agua, sí, la contaminación, la desaparición de especies. Sí. Es algo que está en proceso en distintas partes del planeta y que nos afecta, porque estamos inmersos en un sistema de relaciones en las que ninguna especie está de más, ninguna especie está de menos. Sí. ¿Y a ti te parece importante esta parte de la historia? ¿Por qué? Porque la historia tiene un compromiso social y un compromiso con el planeta. Como si se pretende científica, si se pretende productora de conocimiento, lo primero que habrá que preguntarse es ¿para qué? ¿Para qué la historia? ¿En qué contribuye? Es obvio que un historiador, o sea, habrá casos, pero la mayoría no, pues no contribuye con el descubrimiento de curas, de vacunas, sí, claro. No ayuda a solucionar problemas inmediatos de las personas en algún punto marginal. Entonces, ¿qué aporta? Pues aporta y fundamenta dándole sentido a nuestra existencia. Es una raigambre hasta filosófica, pero también contribuye a crear conciencia de nuestra propia historicidad, de la forma en que nosotros como sujetas nos relacionamos en el tiempo. Y eso no puede excluir o no puede concentrarse solo en una especie que se ha erigido como la dominante. Tiene que contemplar también todo aquello que hemos ido dejando de lado, porque seguir asumiendo esas visiones parciales y acotadas a lo humano es lo que nos ha conducido al estado de deterioro ambiental en el que estamos. Uno revisa, y es parte de mi investigación, de mis recientes investigaciones, uno revisa el pensamiento y obra de los científicos, de los misioneros, exploradores, colonizadores, en el siglo XIX, que fue cuando se articuló realmente todo el globo, y cuando se tejieron, se hizo un registro, un inventario del planeta. De ahí surgieron buena parte de las ciencias, tal como las conocemos. Se hizo un registro exhaustivo, se construyeron taxonomías, clasificaciones, que muchas de las cuales seguimos usando o valiéndonos de ella. Pues el criterio que imperaba ahí era el de extraer, el de beneficiarnos los humanos, las humanas, de todo aquello que pudiéramos encontrar. Eso generó la caza hasta el exterminio de ballenas o de otras especies, voluntaria o involuntariamente. Ayudó a desecar lechos, a construir indiscriminadamente represas, a extraer metales de todos lados. Y al desarrollo tecnológico, es decir, también propició que el mundo se acercara, que circularan, fueran creando nuevas tecnologías, medios de transporte, pero bajo un criterio de expoliación y de dominio que no tomó en cuenta las consecuencias ambientales que ahora enfrentamos y que las aceleraron. Hay debates ahí, si todo esto empezó realmente con la especie humana desde hace 300,000, 50,000 años, con el descubrimiento del fuego, con la domesticación del ganado hace 8,000, 6,000 años, la agricultura hace 4,000, o si esto se ha ido acelerando, y si esto se ha ido acelerando en el transcurso de los milenios. Pero bueno, lo que está claro es que cuando se ha acelerado desde fines del siglo XVIII, es justo producto de estos criterios desarrollistas y evolucionistas que a la fecha siguen gravitando en torno a nuestra visión y perspectiva del globo. Y tienes no sé si llama la inquietud, pero tienes también como como relacionándolo con la historia, porque no nomás es la historia la que promovió esto, pero tal vez ahorita
tú estás diciendo como que la historia, como historiador, tú también puedes contribuir como que a darle un pequeño giro o cambiarle un poquito la perspectiva de la historia como para involucrar otras áreas. Sí, se tiene que, bueno, la historia de origen Sí. es interdisciplinaria. Se requiere así. Sí. Es, de hecho, buena parte de su hábitos, de su rol, de su identidad disciplinaria, es a través de, está formada a través de préstamos metodológicos, teóricos, conceptuales, técnicos de otras disciplinas. Eso es algo que ha estado impreso en la identidad disciplinaria de la historia de las historiadores. Pero en los últimos años, y no solo a la historia, se han estado configurando, podríamos llamarle nuevas disciplinas o postdisciplinas. Que se emergen una con otra. Sí, que fusionan muchos saberes para darle origen o para que hagan surgir otras. Y eso nos ha hecho que al menos en el campo de la historia haya una preocupación más reflexiva sobre los fundamentos tradicionales de la historia, es decir, si la filosofía de la historia sigue siendo operativa o no. ¿Y cuáles son los fundamentos esos de la historia? ¿Cuáles son como que los principales? Bueno, lo principal en la historia es ubicar, bueno, lo antropocéntrico, que ya lo hemos señalado, el ser humano en el centro de todo, en el origen de todo. Otro es la cuestión de la historicidad, de la relación con el tiempo. Se ha tejido, o se ha configurado más que tejido, una noción del tiempo como histórico. Es decir, el tiempo histórico tiene connotaciones de linealidad, de forma progresiva. Es decir, nos explicamos el origen o los orígenes en términos evolutivos. Un inicio en términos de trama narrativa, un origen, un cierto desarrollo y luego un final, un telos que trazamos al final. Y en ese sentido, nuestra concepción del tiempo es de forma evolutiva, lineal, progresiva. Y esos criterios han sido incorporados y naturalizados dentro de los criterios históricos. Otro es también el considerar que la noción de civilización o de cultura, departamentándola entre alta, baja, media, por estadios de desarrollo, estados de evolución, que hacen y han fundamentado durante el siglo XIX y buena parte del XX la configuración de órdenes jerárquicos, social y políticamente, que han traído la exclusión de amplios segmentos sociales, pero también de otras especies, bajo criterios otra vez antropocéntricos. Entonces, toda esta forma de explicar y de comprender nuestra situación, nuestra condición en el planeta, ha nutrido las perspectivas, consciente o inconscientemente, las perspectivas con las que escribimos y hacemos historia. Es decir, tú revisas cualquier historia, la que gustes, desde la más local hasta la que intenta ser más compleja, y es probable que encuentres estos ingredientes implícitos en esas narrativas, en esas explicaciones. ¿Y cómo se le podría hacer o cómo? Ahora sí está medio... Sí, porque sí me hace pensar en muchas cosas, ¿no? Todo lo que me comentas. Bueno, voy a regresar a otra, que hablaste de la historia como ciencia. Porque muchas veces también hay autores que tal vez se dicen que estudian la historia y la comparten, y lees y, como tú dices, no nomás lees cierta parte o cierta perspectiva de una parte y te quedas, no, pues sí. Entonces, ¿cómo le hacemos ya el común de las personas como yo
para poder diferenciar entre un historiador o historiadora, uno que tenga una visión más amplia y que no trate nomás de darme la visión que él quiere darme, pues, o ella. Como que cómo podemos hacerla ahí y cómo la hacen ustedes como historiadores para ir como haciendo esa manera como que, no a un lado, pero fortificando la suya, ¿no? O la que creo que tú me estás planteando, que sea una visión más amplia. Entonces, ¿cómo la hacen ustedes? Más que nada, eso quería saber. ¿Qué piensan ustedes de ese tipo de historia? Sí. ¿Cómo viven con ella? Aquí lo que acabas de plantear nos lleva a un tema bastante discutido en todos siglos, la relación entre objetividad y subjetividad. ¿Dónde termina o empieza la objetividad y la subjetividad de quien escribe historias? De hecho, hay que reconocer el papel, la calidad mediadora y el papel mediador de la escritura. Ya eso es ampliamente estudiado, discutido, sobre el papel de filtro y los usos retóricos que usamos al apegarnos a ciertas tramas y modelos narrativos. Eso de entrada ya viene a filtrar ese propósito ingenuo que hubo en los inicios de relatar las cosas tal como fueron, de relatar el pasado tal como fue. Déjame nomás decirte una y a ver si también conectas con eso. Sí, el otro día compré un libro, ¿no? Que hablaba sobre el Álamo, lo que pasó allá en Texas, creo que es. Y es un autor mexicano, creo. Y lo empecé a leer y de volada así como que nomás, creo que el primer párrafo, no terminé en el primer párrafo porque estaba como que insultando mucho a los estadounidenses. Los estadounidenses con su avaricia, no sé, de siempre. Esta es historia, dije, no, pues como que ya me desconecté totalmente porque yo pensé que iba a ser una visión un poco más amplia. Entonces, en el momento que él me empieza a decir, a juzgar a la gente y lo que está mal, lo que está bien, dije, no pude conectar. ¿A eso más o menos te refieres? ¿O en qué sentido? Porque a lo mejor él piensa que está siendo objetivo, ¿no? Bueno, eso sería una forma ya más burda y explícita de encontrar estas diferencias. Pero lo primero que habría que plantearse es la existencia de una disciplina llamada historia, que la diferencia de otras disciplinas o de otras formas artísticas de narrar la literatura, por ejemplo. Entonces habría que sí distinguir esta es historia entre ficción y realidad. Ya, dale. Porque cuando se ha criticado duramente, sobre todo dentro del posmodernismo, dentro de algunas corrientes del posmodernismo, a la historia, que lo que elabora es ficción, no está sustentado en que el historiador narre cosas que no pasaron o que no sucedieron. La crítica viene en si es posible transmitir esas cosas, esos sucesos, de una manera precisa, fehaciente, apegada a los hechos, argumentando que el lenguaje está más bien ordenando ese tipo de realidades. La confusión no está entonces entre si el historiador está diciendo mentiras o verdades, simplemente si es posible transmitir a través de los medios con los que cuenta quien historia con apego a esos hechos. Eso sería. Y eso ya nos ayuda a distinguir de narrativas totalmente ficticias o que son elaboradas con afán de verdad, pero desde un desconocimiento de la disciplina. Es decir, todo el mundo puede escribir, o casi todo el mundo puede escribir y contar su parte de unos hechos, pero eso, justo ahí radica buena parte de la función dentro de la historia. Para constituirse o nombrarse como historiador e historiadora, el mismo término que lo define da muchos de los fundamentos que validan su función. Disciplina. Disciplina implica pericia, entrenamiento, manejo conceptual, metodológico, teórico, eso es lo que se espera. Y para eso hay que formarse profesionalmente. Y también eso implica compromisos deontológicos, es decir, de ética y moral.
Y eso está regulado por la misma disciplina. Está regulado por la vida colegiada. Por la misma academia, yo creo. Las academias. Las academias. La vida académica hipotéticamente regula eso. Entonces allá es donde habría que distinguir ya entre aquello que se inscribe en el plano de la ficción y aquello que busca ser un relato histórico formal, académico. Y hay una editorial, ¿quieres tomar algo o algo así? No, está Podemos bien. poner pausa. Ajá, está bien. Y hay una editorial en sí que se enfoque o que tenga ese enfoque, que diga, bueno, aquí en esta editorial tratamos de trabajar con gente y académicos o académicas que no solamente tienen esa profesionalización, sino entre sus mismos colegas tienen ese apoyo, ¿no? Es decir, sí existe una editorial o algún lugar, no sé si convención, pero sí hay estos lugares, ¿no? Yo estoy fuera de la historia, entonces hay convenciones o normatividades, reglamentos que operan dentro de las mismas editoriales, casi todas universitarias, dentro de las universidades, dentro de las asociaciones, coloquios. Pero desde luego, pues no hay un coladilla por ahí. No hay un apego policial okay. a darle seguimiento a cada obra, a cada persona que se autoasume como historiador. Pero bueno, podemos confiar en que por el sistema de dictámenes, de la elaboración de tesis de grado y presentación de tesis de grado, del trabajo colegiado, pues hay cierto balance dentro para determinar y definir los criterios historiográficos. Es una disciplina que opera, en ese sentido, opera con cánones y parámetros científicos. Es decir, toma elementos con los que se rigen otras ciencias. Claro, a diferencia de la mayor parte de las ciencias, la historia tiene mucho de especulativa, donde ocupa un lugar central lo que Santa Teresa de Jesús llamó la mística, llamó la loca de la casa, es decir, la imaginación. La imaginación ocupa un lugar preponderante, porque a diferencia de otras disciplinas, en la historia no hay un laboratorio donde vayas y confirmes y recrees una realidad dada. Ahí el trabajo de imaginación del historiador, de la historiadora, es fundamental, a partir del conocimiento y la compenetración del contexto de aquello que busca explicar. Y como historiador, no sé si lo has hecho tú de esta manera, porque pues ya sabemos que todo el mundo tiene sus propios caminos, sus propios valores, lo que le es importante, la libertad, el respeto, la autonomía, todo eso. Pero has intentado escribir como si estuvieras en contra de tus propios valores, nomás por, ahora sí que no para publicarlo, pero tal vez como para ejercicio, porque tal vez mucha gente también habla desde cierto punto y dice, no, pues para mí, como pasó en la historia, tal vez fue algo muy dramático, horrifiante para todo el mundo y para esa persona en ese momento, y no, yo lo veo como algo que benefició al ser humano, porque está ahí, ¿no? Como que es difícil salirse. ¿Tú crees que sea posible para ti escribir desde otro punto nomás para ver cómo es eso? Como experimento. Como ejercicio seguramente, sí. Pero bueno, es algo, justo la herencia de la filosófica, de la mayéutica, de la dialéctica, pues justo antepone tesis, antítesis, para tratar de contrastar. Uno de los principios en la labor historiográfica es justo la crítica de la fuente, es decir, la crítica de aquellos registros que estamos empleando para poder hacer afirmaciones, aseveraciones, o para negarlas. Entonces siempre dentro de esa labor es y bueno, ese es un principio científico, es una labor de contraste. Eso no implica que quien historia abandone y
deje de lado sus intereses, sus visos, criterios ideológicos, políticos, y lo ideal es que esté consciente de su posición, de su estatus, de los privilegios que tiene y del lugar que ocupa, de enunciación desde donde está hablando, para poder referir y aludir a una serie de hechos y de contextos. Entonces en teoría debe estar, y bueno, de eso se trata la formación de historiador, de historiadora, debe encontrar ese balance. Eso no significa, como dicen historiadores como Enzo Traverso, Dominic Lacapra, eso no significa que un historiador, historiadora, no asuma una postura ética, moral, ante sucesos que ameritan un juicio y un examen. Pienso, por ejemplo, en quienes estudian las violaciones sistemáticas de derechos humanos bajo regímenes de dictadura o bajo contextos de violencia o hechos traumáticos. Ahí la postura del historiador debe ser consecuente con el respeto a las garantías individuales y los derechos humanos. Pero eso no supone que por eso deba de dejar de lado su intento de objetividad y de asumir ciertos criterios de verdad histórica porque no coinciden con sus puntos de vista. Eso es en teoría. Sí. Y bueno, la obra, y por eso la historia es una empresa intelectual tan estimulante, porque los puntos de vista, los contrastes y las interpretaciones son tan diversas como la especie humana lo es. Sí. ¿Y tú cómo le hiciste? Bueno, sí. ¿Tú cómo le haces para... Más bien, ¿en qué momento te diste cuenta de esto en ti? O como historiador. ¿O quién te lo transmitió? Tal vez un profesora, un libro, que digas, Bueno, es un proceso inacabable, yo creo que hasta que esté... ¿Y no hubo un momento en el que dijiste así como que... como que... Ajá, un momento de epifanía. Ajá, ándale, exactamente. No, pero son momentos. Ok. Es una formación. Sí. Una formación profesional constante y permanente, si uno lo asume con la seriedad que debe tener. Y es un camino muy largo que no ha acabado. Entonces eso empieza desde la formación profesional en los primeros semestres de universidad, se reafirma en el posgrado, o así debe ser, en los posgrados, y durante la práctica y la labor debe estar siempre acompañada bajo una actitud reflexiva, analítica, sobre uno mismo y sobre lo que uno hace. Entonces eso, alimentado por lecturas, por la relación con colegas, con la vida colegiada, la interacción en el aula con estudiantes, pues contribuye a cimentar y a brindar mayores alcances más expansivos a la conciencia que uno tiene sobre lo que hace o lo que busca hacer. Entonces es una labor muy, muy larga e inacabable. Y los momentos epifánicos podrán llegar en algún momento cuando uno está buscando respuestas o explicaciones, o incluso haciéndose preguntas sobre una cuestión en específico, y ahí puede decir uno, en este momento comprendo las cosas con un ángulo más amplio, con una óptica más panorámica que antes. Son momentos... ¿Te acuerdas de alguna de los estudios que tú has hecho que te hayan movido de alguna manera? Sí, por ejemplo, pero puede pasar que eso te suceda cuando ya hiciste el trabajo después. Bueno, a ver, dime, pero que te haya pasado a ti. Pues yo tenía por inclinaciones personales, dos temas
pendientes, que no quiere decir que ya los haya terminado, pero bueno, los que ya he podido elaborar textos y publicarlos. Uno era el hacer un examen y una revisión generacional desde mi visión personal del el derrotero y el trayecto, viaje de las izquierdas en términos ideológicos, políticos, después de la caída del muro de Berlín. Okay. Entonces es algo que pues yo me había estado documentando por iniciativa propia desde que me acuerdo, desde que puedo leer. Y en algún momento pues escribí sobre dónde estaban las izquierdas y las esperanzas que movía y las utopías. Ya una vez caídas muchas de las expectativas después del derrumbe del bloque soviético y con el nuevo ordenamiento o el reordenamiento global. Y después de yo planeaba hacer una trilogía. Al final hice 2 textos publicados porque el tercero que estaba por hacer estaba vinculado a una reflexión sobre el multiculturalismo. Ya no lo elaboré porque unos años después de haber hecho esto, hice un balance sobre aquello en lo que yo había considerado importante en ese momento y cómo el planeta estaba exigiendo o demandando atender nuevas cuestiones o nuevas preguntas o nuevos temas. Entonces mucho de lo que yo había presupuesto en esos textos era de carácter estrictamente antropocéntrico y lo que exigía el planeta ya iba más allá. Incluso el solo hecho de seguir catalogando y clasificando al mundo entre izquierdas y derechas, nuestra actividad, nuestras acciones, ya es algo que considero no alcanza a abarcar, deja fuera muchos segmentos, muchas actitudes, muchas acciones. Y lo otro es las consideraciones sobre el tan traído y llevado tema de las cuestiones identitarias, que desde la década de 1980, bueno, de los 70, pero en los 80 con más fuerza y en los 90, emergieron en el globo a partir de la fragmentación que empezamos a ver entre saberes, entre identidades, entre prácticas culturales. Y buena parte, ahí sí hice la trilogía que me había propuesto, para escribir y publicar una serie de consideraciones sobre la identidad y el manejo y manipulación y asimilación de cánones identitarios y las relaciones entre memoria e historia en el caso de Tijuana, pero que en realidad se inscribe en una discusión más global. Y buena parte de eso, después de haberlo hecho, me puse a reconsiderar sobre lo acotado que puede resultar eso cuando uno asume una actitud más abierta para romper esas dicotomías, esos sistemas binarios planteados desde la Ilustración y que dividen naturaleza y cultura, por ejemplo. O que dividen todo en un sistema binario, ¿no? Orgánico, no orgánico, presente, pasado. Entonces, cuando uno reflexiona a partir de las lecturas ya antropocénicas sobre muchas de las ilusiones con las que están constituidas esas formas de dividir y distinguir el mundo, pues uno está obligado a reconsiderar muchas de las cosas que uno ha planteado con anterioridad. No te baja así como que dices, porque ahorita la impresión que tengo es de que tal vez yo me encontraría escribiendo, ¿no? Sí, esto y esto, y comparando,
Y después me empiezo a dar cuenta de que lo que estoy comparando, hay otro mundo que nomás lo estoy reduciendo a esto. Como que tuve la sensación de así como que de abrumación, ¿no? De que estoy abrumado por, ay, con tanto, ¿qué voy a hacer con esto? Como que supongo que ya pasaste por ahí y ahora estás como que tratando de, ahora sí, de cómo presentar esto, ¿no? Bueno, o nomás yo me abrumé y tú no te abrumaste. No, dijiste, la bruma, no lo abrumado está ahí constante, eso no se disipa. Ajá. A lo mejor en un estado yógico podríamos, esa es la aspiración. Sí, claro. Llegar y dejar la mente en cero y quedar ya de una manera en que no hay ni bien ni mal. Ajá. La moral no existe y uno queda ya en un estado, deja la mente en blanco, en un estado de va a ser tu siguiente reposo. libro. Gana puras hojas en blanco. Entonces como eso creo que nos está, y bueno, ni siquiera es permanente a quienes lo alcanzan. Ajá. Entonces para el resto pues tenemos que seguir bregando con esas brumas y esa saturación. Y sí, eso es algo que es constante. ¿Y cómo lo haces tú como para presentar a la hora que escribes para decirte por una línea? ¿O cómo presentas lo que tú quieres? Porque tampoco puedes presentar pues todo, porque no puedes hacerlo todo. Pero ¿cómo lo presentas tú? ¿Qué es lo que te ayuda a ti como que a... no nomás a ti, ¿no? Sino también al lector, a la persona que está leyendo, decir, pues mira, esto es lo que vamos a ver. O cómo haces ese diálogo, pues. Sí, considero que somos polifónicos al momento de escribir. Es decir, asumimos distintos roles, voces al interior de un texto. Y eso hace que podamos en algún momento estar como el narrador omnisciente, omnipotente, que trata de describir y detallar las cosas con una voz en off, como ordenando el mundo dentro de ese texto. Y otras asumimos subjetividades. La subjetividad nos lleva, a diferencia de esas grandes distinciones que se hicieron durante la modernidad de racional, irracional, cuerpo y mente, como si estuvieran disociados, ¿no? ¿Sí? En los hechos y en la práctica, pues no se pueden separar, se entreveran. Entonces, en algún momento las emociones también inciden, la corporalidad, tu situación, y asumir, y creo que un buen autor puede identificar el momento clave en que puede pesar una cosa más sobre otra. Es decir, cuando las emociones sí pueden enriquecer la perspectiva que estás plasmando, y cuando hay que mostrar mayor frialdad. Ya. Ok. Pero no se separan jamás. Sí. Es decir, asumimos distintas voces, distintos criterios. Y hasta ahorita también me puedo... Y eso pasa con la gente que tiene creencias de todo tipo, religiosas, políticas. Es decir, hay gente que historia, o hace sociología o antropología, que creen en seres superiores, deidades, dioses, lo que sea. Digo, si fueran coherentes, ¿de qué manera estarían explicando una serie de cosas sin introducir elementos metafísicos o místicos? Pero saben separarlo. Sí, claro. Saben separarlo, o al menos eso pensamos. Entonces, considero que algo así sucede en distintos niveles y distintas escalas. Okay. Cool. Yo también me pongo a pensar cómo, tal vez cuando hablas de escribir, ¿no? De de escribir un hecho histórico, que muchas veces, y me imaginé cuando dices, el autor va a saber o puede diferenciar y en qué momento ponerle un poco más de emoción o un poco más de distancia a la emoción, pero basarse más en los hechos. También puedes describir cierta parte de la humanidad o de algún hecho histórico, nomás describiendo un pequeño día, ¿no? Sí. Un día que pasó esto, y ahí el autor, depende de sus habilidades que tenga, te cuenta lo que pasó en 5 años, ¿no? O lo que llevó a pasar después, ¿no?
Sí. Bueno, el impulso narrativo al momento de escribir también tiene que ser, te pone en condiciones de conflicto, el uso de adjetivos, por ejemplo, cuando puedes darle mayor peso a algo en lugar de a otro. Reprimir el poeta que llevamos dentro, todo es malo, ¿no? Sí, claro. El poeta malito que llevamos dentro, el intento de poeta. ¿Cómo lo sosiegas? Todo eso está implícito en la escritura, que la escritura también es reflexión y es tecnología, porque diversos autores neurocientíficos o que se sitúan entre las neurociencias y la historia, por ejemplo, plantean cómo el papel de la tecnología en todo proceso de registro por escrito y por lectura de las cosas y la asunción de esos registros por medio de la lectura. Cosas tan básicas como el lápiz, el lapicero que usamos, pues son instrumentos ya tecnológicos que están mediando, entre otras cosas, el papel, todo lo que usemos, o el monitor o el teclado, ya son mediadores dentro de nuestras vivencias, nuestras reflexiones y aquellas experiencias ajenas que estamos tratando de transmitir. Todo eso también tiene que ser considerado y reflexionado. Por ejemplo, ahorita tú y yo estamos hablando, pero estamos cerca, no nos separa 1 metro quizá, pero estamos valiéndonos de mediaciones. Eso no le quita el carácter directo de nuestro, o sí, pregunto, a nuestra conversación. Sí. Esto... La misma mediación del lenguaje, ¿no? También. El lenguaje. Y justo es la crítica la crítica que se fundamentó hacia la historia sobre si lo que transmitíamos era ficción o realidad. Es decir, que no había distinción porque usamos los mismos tropos, la misma retórica, los mismos estilos y formatos narrativos que quien escribe cualquier otra cosa. Hay una mediación ahí donde ese intento de plasmar directamente las experiencias ajenas está mediado, y en esa mediación se pierde mucho o poco, o todo o nada. Ahí es donde están las discusiones. Y eso ocurre, pero en todas las instancias. Al momento de estar escribiendo, aunque uses un lápiz, estás ya usando un instrumento tecnológico que es consecuencia de una serie de hechos, de sucesos que nos conectan ancestralmente con cientos de generaciones. Sí. Aquí mismo la transmisión que estamos haciendo, pues la vas a subir a YouTube, a otros medios o plataformas. Para que esto sea posible, aparentemente es virtual, pero detrás de todo esto hay toda una infraestructura material, hay cables, hay trabajo, hay presupuestos, hay conocimientos, saberes de ingenieros, ingenieras, tecnología. Eso es una mediación también. Entonces, todo eso que está mediado, que muchas veces no lo... Y eso hay que tenerlo en cuenta también al momento de plantearnos algo. Pero eso no le quita el trato directo que estamos teniendo. Sí. ¿O sí? Es pregunta que no contestamos ahorita, pero bueno, así opera, opera. Ahora, si este es el nivel en la escritura, que se ve algo tan sencillo, pues está también todo esto. Ahora, si escribes ficción, bueno, pues no, el estilo y los propósitos son los que están incidiendo en tu forma de relatar. Pero si el intento es escribir experiencias ajenas o propias dentro de los filtros de la objetividad y la disciplina, el problema es todavía mayor. Sí. Ya no sé qué agregar. Ni qué preguntar. No, pues sí, me deja con muchas, como que hasta aquí como tengo mucha... Pero no es una poría, pues, no es un callejón sin salida. No, por eso como que me has... Bueno, con lo que hemos hablado, me ha nutrido tanto, como que me dejan ganas de, pues, de seguirlo como que meditando, ¿no? Aquí la consigna es seguir intentándolo. Ahora, nada garantiza, y eso no lo digo yo, lo dicen historiadores
que han apuntalado la disciplina a lo largo del siglo XX al menos, Ajá. pues nada garantiza que algo como, eso lo dijo Mark Bloch, lo escribió, nada garantiza que algo como lo que conocemos como historia siga existiendo en unos años. Uh-huh. Habrá que buscar otras formas, que ya siempre las ha habido, uh-huh, de relacionarnos con el pasado, uh-huh, o con los pasados. Esa es la historia. Una manera Esa es una forma. Una es forma. Una forma. Okay. Es una forma que hemos priorizado, que hemos apuntalado, que goza, uh-huh, de prestigio, uh-huh, pero no es la única. Okay. Y quizá no sea la mejor, dependiendo de los propósitos y objetivos. ¿Crees que el propósito también... Es que el propósito tiene mucho que ver porque ya depende de cada cultura cómo ve su pasado, exacto, ¿no? Cada segmento incluso. Uh-huh. Pues sí, porque ya si te vas a una tradición, a una cultura indígena, a una cultura uh-huh, de esos tipos, como que sí ven su pasado de otra manera. Pues esto es, uh-huh, esto es una forma de ver inventada, uh-huh, sobre todo con la modernidad. Okay. Y occidental. Uh-huh. Bueno, occidental es decir nada, ¿no? Sobre todo en un pequeño grupo de países exactamente, al oeste de Europa. Uh-huh. Que pues ha llevado más de 2 siglos, que obviamente tiene raíces, ramificaciones, uh-huh, previas, pero es una forma que ha sido funcional para el orden, de la forma en que hemos ordenado, uh-huh, y orientado nuestro tránsito y nuestras expectativas, uh-huh, en los últimos 2 siglos y medio. Uh-huh. Pero eso hay que reconocerlo, eso es saber identificar eso. Sí. Es tener conciencia de nuestra propia temporalidad e historicidad. Y eso, uh-huh, sería un aporte de la historia. Sí, sí, me gusta mucho esa parte, uh-huh, de que es una forma de ver el pasado. De relacionarnos. De relacionarnos, una forma de relacionarnos con los tiempos, con las temporalidades, con el tiempo. No la cambies. Con el tiempo. Con el tiempo. Ajá. Ok, una forma de relacionarnos con el tiempo. Hay culturas donde el futuro está en el pasado. Creo que había escuchado. En el lenguaje tienen términos que refieren al futuro, pero se hibrida con el pasado. Uh-huh. Y esto está fundado, eso es una forma de relacionarse con el tiempo. Uh-huh. Es decir, de hecho hay una tesis muy en boga en los últimos años de François Artaud, que plantea 3 modelos en, uh-huh, los que hemos estado inmersos al menos en los últimos siglos. Y él habla desde Francia, ¿no? Ajá, sí, sí. Pues por la colonización, por los fenómenos globalizadores, pues se ha expandido, uh-huh, por el planeta. Una es la forma tradicional, que no significa que una desplace a la otra, es decir, pueden coexistir. Una predomina, pero pueden, uh-huh, coexistir. En que veíamos al pasado como maestra de la vida. El, uh-huh, pasado y sus tradiciones y costumbres, que obviamente todo esto está sujeto y sometido a disputas, a conflictos, a imponer unos valores sobre otros. Uh-huh. El pasado lo es visto como fuente de tradiciones y de ideales que hay que reproducir en la vida, en el presente. Y hay que reproducirlas en el presente para seguir transmitiéndolas en el futuro. Entonces, uh-huh, ahí el pasado ocupa un lugar central en esas sociedades. Uh-huh. Luego vienen las sociedades ya ancladas en sus ideales desarrollistas y antes de progreso, donde el futuro es lo importante. Uh-huh. Hay que construir el futuro. Uh-huh. El pasado es algo que ayuda a explicar muchas de las condiciones, situaciones del presente. Es una escuela de la vida. Uh-huh. Y en el presente hay que construir, pero ya no es tan importante. Uh-huh. El presente es importante porque hay que construir el futuro. Uh-huh. Legislamos para las generaciones posteriores. Y luego vendría un modelo donde por la incertidumbre, por lo incierto, por todo lo catastrófico que, uh-huh, pudiera resultar el futuro o el presente, pues el pasado ya no importa. Uh-huh. El presente es lo que vale. Y el futuro, pues no podemos esperar gran cosa de ahí. Uh-huh. Entonces el presente se vuelve una temporalidad densa, amplia,
que se extiende hacia adelante y hacia atrás, hacia el futuro o hacia todos lados. Okay. Todo es presente, ¿no? Y las cosas suceden a ritmo vertiginoso, a velocidades donde apenas alcanzamos a aprender y asumir y asimilar muchas cosas. Entonces son 3 modelos de relacionarnos con el tiempo, planteados desde la historia. Seguramente hay muchos más. Estos son solo bosquejos conceptuales y teóricos. Pero hay, y lo vemos, lo constatamos ahora. Yo y mucha gente coincide, y porque he abrevado de autores, pues consideramos que ahorita, tal como están las circunstancias, la principal forma de registrar y de relacionarnos con el pasado socialmente y culturalmente es a través de otras formas que no necesariamente son la historia, la memoria misma o las memorias. La gente apela más a visiones románticas y más estabilizadoras del pasado que al conocimiento objetivo, pericial que arroja la historia. Y no significa que no sea importante. Coexisten, pero en algún momento la balanza se puede inclinar más hacia otras formas, como antes en otras sociedades lo fue la crónica, por ejemplo. Había que ordenar los hechos de manera cronológica. Eso no quiere decir que no siga existiendo ahora, pero se percibe más que hay más atracción socialmente hacia esas partes, ¿no? Una forma de relacionarse. Y hasta eso lo ve uno generacionalmente. Mucha gente que estudia las licenciaturas, no necesariamente historia, pues uno ve en gente de 20, 22 años que lo que les importa es el presente. El futuro sí, porque si no, no estarían estudiando a lo mejor. Pero es un futuro que presenta más dificultades que situaciones cómodas. Como la inseguridad, ¿no? No saber. No saber si va a haber trabajo, si va a haber mundo, si va a haber comida, si va a haber paz, lo que sea. Entonces el presente uno lo percibe. ¿Cómo se observa eso? Pues se ve en la producción cultural de las generaciones, canciones, películas, testimonios, manifestaciones artísticas, podcasts. Está presente en diálogos, conversaciones, en quizá no tener medidas de cuidado de nuestro hábitat. Se manifiesta en muchas cosas. Entonces son formas que coexisten de relacionarse con las temporalidades. Y también están los segmentos en donde el futuro sigue siendo fuente de utopías, de expectativas, de fantasías, donde la historia tiene su importancia. Entonces coexisten. Son constelaciones donde encontramos distinta diversidad y variedad en las formas de relacionarnos con el tiempo. Pero hay una conciencia ya. Sí, el hecho de que uno lo haga consciente ya cambia esa conciencia. Claro. El darse cuenta. Porque eso lleva implícita una reflexión, claro, propiciada desde las escuelas, de las instituciones, de las familias. Pero son cosas que también están implícitas en una noción de historicidad. Algo que ahora parece tan natural, hablar de nuestra historia, nuestra cultura, nuestra identidad, pues hace 4 o 5 siglos no lo era tanto, o no lo era. Nomás eras y ya. No era. No, nomás lo vivías pues ahí y ya. No concebíamos la vida así. No lo concebíamos de esa manera. Entonces cuando una sociedad se da cuenta de eso es porque ya revela o manifiesta, hace palpable y plausible que la historia es parte importante de ese constructo cultural propio de la modernidad y de los
todos los fundamentos de la ilustración. Pero eso no significa que sea eterno o permanente. ¿A dónde nos va a llevar eso? Va a haber un momento en que tenga alguna función o importancia en la historia. Lo más probable es que no. Pero mientras tiene sentido, pues hay que ajustarse también a los cambios. No podemos seguir pensando como historiadores del siglo XIX o del siglo XX. ¿Por qué? Porque ya no es el mismo mundo, planeta, los desafíos son otros, distintos. Y así con todas las otras disciplinas. Los modelos de universidad, el modelo de universidad que tenemos. Modelo de educación, ¿no? También. Sí, son modelos, bueno, tú lo sabes muy bien. Sí. Son modelos educativos germinados en el siglo XIX y los seguimos reproduciendo en muchas formas. La forma en que tenemos de pensar la ciencia, por ejemplo. En muchos casos sigue siendo algo propio de principios del siglo XX. Entonces todo eso es lo que compete también reflexionar, indagar a la gente académica que se dedica a la historia. Bueno, a otras disciplinas también, pero a la historia. Para la historia. Nice. ¿Algo más que... Hay mucho que te gustaría agregar? Bueno, ya para cerrar, porque sí tenemos que cerrar. Bueno, pues me parece que es importante acercarse a leer historia y a conocerla. Mi percepción es que en general se lee poco de historia. La misma gente de historia lee poco de historia. Entonces yo considero que hay es una puerta, o son puertas para expandir nuestra conciencia y nuestra forma de concebir y relacionarnos en el planeta. Sí, me gustó mucho eso. Me voy con eso, bastante bien de cómo la historia es una... ¿Cómo dijiste? Una forma de relacionarnos con el tiempo. Sí. Me voy con eso. Un modelo. Bueno, Rogelio, muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, vamos a ver la obra de Blancarte entonces. Sí. Vamos. Gracias. Ya le apagaste.